Buenas tardes, estimados participantes de la materia Derecho Civil 3, obligaciones en su primera parte. Y en la tarde de hoy tenemos, ya con esto finalizamos esta primera parte de Derecho Procesal con el efecto de las obligaciones. Y al tocar el tema, el efecto de las obligaciones, pues sencillamente conlleva a especificar qué es lo que realmente debe hacerse en la obligación. Y cuando se contrae una obligación entre dos sujetos, tanto el acreedor como el deudor, lo que se tiene que es cumplir con la obligación, tanto la prestación como el pago. Ese sería, desde un punto de vista general, lo que persigue el efecto de las obligaciones. Por supuesto, el ordenamiento jurídico, las normas del Código Civil, en la cual pues están establecidas y por el cual precisamente forma parte de las respectivas acciones judiciales cuando precisamente no se lleva a cabo ese cumplimiento, las qué consecuencias jurídicas genera cada uno de ellos. Bien, en la norma sustantiva nos vamos a ubicar a partir del artículo 1264 y siguientes en su capítulo tercero, que precisamente se denomina los efectos de las obligaciones. Acá en esta pequeña lámina observamos lo relacionado a lo que en sí corresponde el efecto de la obligación. Y como se los indiqué anteriormente, ello más que todo, como institución jurídica, tiene entre sus principales efectos y a su vez consecuencias, en primer lugar, si se produce o no la realización de la obligación y en caso de la realización, el cumplimiento, es decir, satisfacer con el derecho de crédito y si no se satisface el derecho de crédito, pues las consecuencias de responder con el patrimonio cuando generalmente se interponen las acciones judiciales. Por cumplimiento de la obligación se entiende la ejecución, por lo que es un deber jurídico para el deudor a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino que siempre debe ejecutar la obligación contraída. Se concluye que el efecto del cumplimiento de la obligación se da en dos vertientes. En un primer lugar, el deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída y en segundo lugar, el acreedor la facultad o el derecho de imponerle coactivamente al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación contraída. Es decir, con respecto a estos dos supuestos del cumplimiento de la obligación, estamos muy claros que para el deudor debe cumplir con la obligación, es decir, que sería el pago de la prestación dada por el acreedor por medio del crédito. Pero en el acreedor prácticamente está la situación en que ese cumplimiento pues puede llevarse a cabo o no, siempre y cuando el acreedor pues ejerza las respectivas actuaciones para que la obligación se ejecute. Es decir, cómo sería el cobro de el respectivo crédito. Bueno, entonces ya en esta lámina vemos indicado
¿De dónde parte la normativa relacionada con el cumplimiento de la obligación? Y tenemos como artículo fundamental en 1264. Es más, es un artículo que prácticamente impone un paradigma de lo que debe ser la obligación y ese cumplimiento. En el supuesto de hecho de la norma, las obligaciones deben cumplirse exactamente tal cual como han sido contraídas. Es decir, sobre todo en el caso de la ejecución, ella se debe cumplir como se contrajo. ¿Sí? La obligación consistió en un préstamo de dinero, pues el pago debe ser igualmente ese préstamo de dinero a través de la entrega de ese dinero con sus respectivos intereses que se producen a lo largo del tiempo. Ahora bien, vamos a el segundo supuesto, casi la consecuencia jurídica, en caso de producirse el incumplimiento. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. Ya acá, cuando la norma nos indica la contravención, es qué sucede cuando hay, bien sea un incumplimiento total o un incumplimiento parcial. Es decir, se cumple la obligación hasta cierto modo, pero se deja de cumplir en lo siguiente. Entonces aquí el legislador, de acuerdo con lo indicado en la norma, la doctrina lo ha especificado en dos categorías: el cumplimiento en especie y el cumplimiento por equivalente. En especie, cuando la obligación se cumple tal cual como ha sido contraída, es decir, esa obligación se cumple prácticamente de inmediato, o por lo menos, si se da a través de plazos, los plazos se cumplen e igualmente de inmediato. Pero tenemos el segundo caso en la cual, cuando no existe ese cumplimiento total o se produce un cumplimiento parcial, es decir, hay una parte que se incumple, ya aquí el deudor tiene que pagar algo más, además del capital y los intereses, que por lo general se pagan cuando se cumple la obligación, cuando se cumple generalmente el crédito. Tenemos que esa demora, ese incumplimiento para el acreedor genera daños y perjuicios, genera dejar de recibir el dinero en el momento que lo indicaba, y más aún en épocas de crisis, de devaluación de la moneda, pues más que todo ahí es donde los daños y perjuicios se incrementan. Por eso es que cuando ese cumplimiento sea por equivalente, no es solamente el cumplimiento de la obligación tal cual como ha sido contraída, capital, intereses, sino también tiene que venir un pago de un excedente dado la mora o ese cumplimiento parcial o incumplimiento parcial en la cual incurre el deudor cuando no lleva a cabo el cumplimiento en especie tal cual como es. Y precisamente cuando se interponen las demandas, es más, en, la, en uno de los requisitos, en uno de los requisitos de la demanda que tiene establecido el artículo 340, que en su momento lo van a ver en Derecho Procesal Civil 2, se indica el caso del pago de los daños y perjuicios. Es decir, los daños y perjuicios prácticamente ya casi en una demanda tienen que estar indicados. En una demanda, esos daños y perjuicios no pueden quedar para incluirlos más tarde. Es más,
en las demandas de cumplimiento, resolución, de simulación, hasta de, de cobro de bolívares. Siempre se va a establecer esa figura de los daños y perjuicios, porque desde el mismo momento en que se interpone la demanda y desde el mismo momento en la cual se lleva a cabo un juicio, ya se está generando daños y perjuicios a la persona del demandante, producto del tiempo en el cual va a durar ese juicio para que esta persona pues pueda obtener el pago de su dinero tal cual como fue contraído en esa oportunidad. Entonces, acá en la lámina vemos en cuanto al incumplimiento de las obligaciones, consiste en la inejecución, trátese de una inejecución total o parcial, permanente o temporal, y débase a hechos imputables al deudor o a causas extrañas no imputables al mismo. ¿Bien? Entonces, en esta definición, como lo dice más bien, como dice la lámina, pues hay que destacar lo siguiente. El deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación, es decir, de cumplirla tal cual como ha sido contraída. Ahí tenemos una forma de incumplimiento. Y la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumpla la obligación tal cual como ha sido contraída. Entonces, en eso es que sencillamente se genera la figura del incumplimiento, que no se cumple o no se ejecuta la obligación total o parcialmente, producto de hechos que son imputables generalmente al deudor. Y en algunos casos puede haber una causa extraña no imputable al mismo, pero mayormente es por esa actitud negligente e irresponsable y poco previsiva por parte del deudor. De ahí tenemos que, de acuerdo con esa manera como actúa el deudor, por la cual genera su incumplimiento, hay unas formas del mismo. Primero, por su naturaleza, el incumplimiento puede ser total o parcial, llamado también cumplimiento defectuoso. Tenemos por su duración, puede ser permanente o temporal. Esto por lo menos prácticamente cuando se deja de pagar sin ninguna justificación o si se paga, pero se paga en forma muy demorada. Eso también, pues, tiende a las características de la duración. Y según su origen, consiste o no en hechos o causas imputables al deudor. Se llama de incumplimiento voluntario o involuntario. Esta parte es muy importante porque si hay incumplimiento voluntario, pues precisamente es una conducta producida por el deudor. Pero cuando hay incumplimiento involuntario, se puede producir situaciones en las cuales, pues, el deudor puede quedar exento de cumplir esa obligación. Y esto precisamente es lo que explica la norma de 1271, por el cual entra esa figura de ese incumplimiento voluntario. Ya en el 1271, pues prácticamente está establecida la norma relacionada con el incumplimiento, tanto el incumplimiento total como el incumplimiento parcial. Y muy claro, el supuesto de hechos de la norma, pues establece la forma del cumplimiento. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución. Aquí tenemos en este supuesto de hecho las dos maneras por el cual se condena al deudor el incumplimiento: inejecución o retardo. La inejecución es total, el retardo es parcial. Pero tenemos precisamente en la consecuencia jurídica de la misma norma del 1271 de que entra la figura del incumplimiento involuntario siempre y cuando el deudor pruebe la existencia de una causa extraña no imputable que no le es
impuesta o no le pertenece al deudor, o que de su parte no haya habido mala fe en cumplir la obligación. Esas dos figuras, la causa extraña no imputada y la mala fe, es lo que precisamente el deudor tiene la llamada carga de la prueba para poder quedar exento de la inejecución de la obligación. Entonces, el principio del incumplimiento que lo establece el 1271 lleva consigo a que, por un lado, el incumplimiento es total o parcial, producto de una conducta del deudor en no ejecutar la obligación. Pero por el otro lado, puede quedar exento siempre y cuando pruebe la causa extraña no imputable y que no hubo mala fe en el cumplimiento de la obligación. De allí que en la siguiente lámina observamos esas causales o esas razones por las cuales se puede producir ese incumplimiento. Y más aún cuando es en forma voluntaria, involuntaria, perdón, involuntaria. Porque cuando es voluntaria es que no ejecutó o lo ejecutó parcialmente. Pero involuntaria es decir, que no pudo ejecutar, o sea, que no pudo cumplir con la obligación porque hubo situaciones que le impidieron ese cumplimiento. Y aquí tenemos lo que establece precisamente las mismas normas dentro del efecto de las obligaciones, por lo menos la norma del 1271. El deudor no está obligado a pagar los daños y perjuicios cuando, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, ha dejado de dar o no hacer aquello que estaba obligado a no ejecutarlo o lo que estaba prohibido. El caso fortuito, fuerza mayor, bueno, aquello en la cual no se puede prever y por lo tanto, pues él tenía limitaciones para poder cumplir con la obligación. El hecho de un tercero que impida al deudor el cumplimiento de la obligación y que le es originado en la actividad y conducta de una persona que sea totalmente ajena y distinta de las personas del acreedor y del deudor. Es decir, que alguien que impide que precisamente el deudor pueda cumplirle al acreedor la obligación contraída. El hecho del príncipe consiste en aquellas disposiciones prohibitivas o impeditivas emanadas del Estado por razones de interés público general que necesariamente deben ser acatadas por las partes y causan un incumplimiento sobrevenido de la obligación. Las disposiciones deben ocurrir antes de que nazca la obligación. Lo que ocurre es que la disposición después que ésta no se hace imposible por causa extraña no imputable, sino por tener un objeto ilícito. El hecho del acreedor, la pérdida de la cosa debida y la culpa de la víctima. Bueno, acá con respecto al hecho del príncipe, pues naturalmente es muy importante tener que esta es una figura donde también toca los temas del derecho administrativo en cuanto a la actividad del Estado. Y más que todo, últimamente, pues en Venezuela se presentaron situaciones en que producto de actuaciones o de decretos emitidos por el Estado, por el gobierno que se encuentra de turno en este momento, pues generaron situaciones en que no se podía cumplir con la obligación. Y aquí menciono el ejemplo de lo ocurrido con la pandemia del COVID en el año 2020. En el año 2020 se emitió un decreto, pues, o más comenzando ya en el continente americano, no el COVID, entre marzo y abril del 2020, donde precisamente había determinadas actuaciones, determinados actos, en que por un tiempo no se suspendían la realización de los mismos. Y muchos de ellos correspondieron a los créditos y alquileres de inmuebles de uso comercial.
¿Qué pasaba con los créditos y qué pasaba con los alquileres? Sobre todo los créditos de los comerciantes y de los alquileres de uso comercial. De que mientras duró el decreto de emergencia, prácticamente el deudor no cumplía con la obligación, es decir, estaba exento de pagar esa obligación. ¿Ves? Igualmente con los cánones de arrendamiento de los inmuebles de uso comercial mientras duró el decreto. Entonces, cuando se sucede por esos casos, que son actos administrativos del Ejecutivo Nacional, pues aquí es uno de los momentos donde se prueba la causa extraña o no imputable, porque ese acto, ese decreto lo emana el gobierno nacional. Eso escapa de las manos del deudor y naturalmente, pues, el acreedor tiene que acatar esa disposición. Entonces, ahí les pongo el ejemplo de esta figura, el hecho del príncipe, porque esto ya tiene que ver con las actuaciones del gobierno nacional. El hecho del acreedor ocurre cuando éste, por su actividad intencional o culposa, impide el cumplimiento del deudor, por lo que el acreedor debe desarrollar una conducta que racionalmente haga posible el cumplimiento del deudor de la obligación. O sea, haga posible. Bueno, acá más que todo, pues cuando el acreedor se niega, se resiste a recibir el pago. Mayormente, pues, a veces los acreedores, más que todo sucede mucho con los contratos de arrendamiento y en algunos casos con las ventas a crédito. Entonces, es una de las formas para la cual se demuestre la causa no escrutable y que el deudor quede exento, pues sencillamente es a través de testigos, a través de la misma confesión de que el acreedor estaba impidiendo que el deudor cumpliera con la obligación. Más aún, muchos de los deudores cuando se encuentran en esa situación, pues pueden optar por una figura de oferta de pago y depósito, que ello se hace ante un tribunal. Pero ya con esta oferta de pago y depósito cumpliría con la obligación. Por supuesto, hasta que el acreedor lo acepte, pero es uno de los mecanismos para poder por lo menos liberarse de la obligación. La pérdida es la cosa de vida, bueno, si se pierde el bien, pues ya después sobre qué se va a seguir pagando. La culpa de la víctima, cuando la actuación culposa de la víctima ha sido causa única y exclusiva del daño, el agente causante del mismo queda exonerado de la responsabilidad. Entonces, estas formas por el cual se genera la causa extraña no imputable, pues ello tiene que ser probado, ello debe existir mediante documentos, mediante declaración testimonial, mediante hasta misma confesión del propio acreedor, para poder el deudor quedar exento de la responsabilidad de el cumplimiento de la obligación. Y por último, y con esto ya finalizamos la unidad número 4, eh, existen dentro del ordenamiento jurídico, ah, dentro del ordenamiento jurídico, unas pretensiones por el cual se protege el derecho de crédito. Y al proteger, naturalmente, el derecho de crédito, pues esto hace que la misma pues pueda ser cumplida por parte del deudor, porque la finalidad es que el acreedor pues no quede verdaderamente burlado de la creencia prestada. Esa es la finalidad de estas acciones. Tenemos en primer lugar la acción de simulación, la acción pauliana y la acción oblicua. Estoy buscando acá. Ok. Tenemos ya lo que es la simulación, la acción sauliana y la acción
obliga, sobre todo las dos últimas, en la cual tiene que ver con mecanismos por el cual el acreedor debe utilizar para que el deudor no se burle del pago de la obligación. Bien, tenemos la acción por simulación, generalmente es una acción en que en la realidad ocurre una actuación, pero ante el documento se realiza otra actuación. Y eso pues tiene mucho que ver con el fin de que en algunos casos se pretenda evadir derechos del acreedor. La simulación siempre supone la realización de dos actos o convenciones, uno ficticio, aparente o simulado, y el otro real y verdadero, pero que es mantenido en secreto por las partes. El acto simulado, aparente y ficticio recibe en la doctrina la denominación de acto ostenible, mientras que el acto verdadero, real, se denomina comúnmente contradocumento. Entonces, con la simulación, ¿qué es lo que realmente sucede? Sucede de que muchas veces cuando se llevan a cabo los negocios jurídicos, el acreedor, pues al momento de llevar a cabo la prestación, pues lo realiza de una forma que ante los ojos de la ley, pues queda como una acción bastante desventajosa para el deudor. Y el deudor, pues tiene que muchas veces someterse a esa actuación. Entonces, ¿qué sucede? Que ante la ley se hace una operación, pero en la práctica se hace otra operación. Esto se ve mucho, sobre todo en los préstamos a interés, donde cuando se va al registro a firmar el respectivo documento de constitución de hipoteca, pues en cuanto a los intereses, pues los intereses presentan un contradocumento donde ellos se van a establecer cuánto va a ser los intereses, porque mayormente el interés que establece el Código Civil del 1% mensual, pues ese interés prácticamente casi nadie lo utiliza. Entonces, para poder cobrar el interés que realmente sucede, aunque ello puede incurrir en la llamada usura, delito establecido en el Código Penal. Sin embargo, pues en el tipo de las obligaciones civiles, esa parte de interés se maneja es a través de un contradocumento, porque en el documento de constitución de hipoteca generalmente el interés se coloca al 1% mensual, tal como lo establece la norma del Código Civil. Pero en la práctica, en la realidad, ese interés no es del 1%, ese interés es mucho más. Entonces, se hace ese contradocumento a los fines de indicar cuál es el verdadero interés. Antes de la normativa establecida por el Ejecutivo Nacional con respecto a la utilización de divisas, sí se llevaron a cabo acá en Venezuela muchas operaciones donde se presentaba ventas por simulación, debido a que en la realidad la negociación se llevaba a cabo era a través de divisas, llámese dólares, llámese pesos aquí en la frontera, y en el resto de la República Bolivariana de Venezuela, pues a través del mecanismo dólar. Ya en este momento, pues eso fue superado, hay normativa en la cual en el propio documento se establece la cantidad en dólares, su equivalente en bolívares y la forma de pagar el precio, pero cuando comenzó a imponerse la dolarización, prácticamente se hacían muchas ventas por medio de la simulación de esa manera. Es decir, en la oficina pública iba un precio en bolívares, pero en la realidad se demandaba era, o sea, se colocaba era la cantidad en dólares. Y esto estaba trayendo problemas a los efectos de poder interponer las acciones judiciales. Ya eso fue solventado, ya se permiten las demandas en dólares, pero hay que
convertirlas a bolívares en el momento de introducirlas a como esté la tasa del Banco Central de Venezuela para luego indicar cuántas unidades tributarias tiene esa cantidad. Es decir, siempre, aunque se coloque en dólares, va a tener su monto en bolívares y su equivalente en las unidades tributarias. Eso mayormente en esta simulación, siempre el acreedor y el deudor pues conocen las reglas de juego y de esa manera pues lo realizan. Tenemos también una acción que trata de proteger mucho al acreedor, como lo es la acción pauliana. Porque la acción pauliana mayormente son actos por el cual el deudor evade el cumplimiento de la obligación a través de un tercero. Es decir, el deudor realiza actos o negocios jurídicos con el tercero, sabiendo que ese bien que utiliza y como es prenda común del acreedor, pues este bien se evade su cumplimiento y de esa manera muchas veces puede dejar al acreedor en la cual no pueda tener acceso a ese bien que es el que le va a responder el pago de su crédito. La norma del 1273, 79 y 80 del Código Civil, pues establece lo siguiente. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Esto se ve mucho, sobre todo, con ventas que el deudor puede hacer a ese tercero cuando precisamente ese bien consistía la garantía del acreedor para cobrar el crédito en caso de que no lo pagara el deudor. Y esto se ve mucho en negociaciones de venta, negociaciones en la cual, pues precisamente dentro de la acción de cumplimiento de contrato por parte del acreedor al deudor, es viable una acumulación de pretensión y entre esas, pues, la acción pauliana. Porque precisamente con la acción pauliana, ¿qué es lo que se pretende? Y es el objeto de esa pretensión, que el tercero y el deudor respondan por esa evasión de cumplir con la obligación, porque aquí sí es un incumplimiento casi que total del deudor hacia el acreedor. Entonces, el deudor realizó un acto de compra-venta buscando la manera de desaparecer el bien como prenda del acreedor para, por un lado, no pagar en especie, ni mucho menos pagar por equivalente. Entonces, el deudor, ¿qué hace cuando interpone la acción de cumplimiento de contrato? Además del cumplimiento de contrato, está también la acción pauliana contra ese tercero y contra ese deudor por el fraude que cometieron al realizar un negocio en la cual estaba de antemano una obligación que tenía que el deudor cumplir. Y esto ocurre mucho en la práctica negocial que se da con las personas. Es más, incluso aquí tenemos dentro de la normativa, también se consideran ejecutados en fraude de los derechos del acreedor los actos o títulos onerosos del deudor insolvente cuando la insolvencia fuera notoria o cuando la persona que contrató con el deudor haya tenido motivos para conocerla. Y es que hay que tener muy presente, y por eso el legislador lo indica aquí en esta norma, muchas veces el tercero tiene conocimiento de que el deudor con quien hizo el negocio tenía una obligación anterior. Ahí es donde precisamente está
la figura del fraude, porque tenía el conocimiento y él se prestó a la evasión de ese cumplimiento de la obligación de A con respecto a B. O sea, esa figura C tenía que indicarle a B, mira, págale A para que nuestro negocio quede saldado, pero muchas veces ambos evaden esa responsabilidad, se burlan del acreedor y de ahí el acreedor, por eso la interposición de la acción pauliana y por lo tanto la carga de la prueba, pues debe tenerla tanto el tercero como el deudor, en la cual no incurrieron en ese fraude, porque si no prueban que no incurrieron en el fraude queda demostrado y naturalmente, pues, además de los daños y perjuicios, puede incluso hasta incurrir en una estafa o en una figura del derecho penal. Y tenemos la acción oblicua, que es prácticamente una acción transversal, una acción en donde A, acreedor, en vez de cobrarle a B, le cobra directamente a C. ¿Sí? Y aquí tenemos el fundamento en el 1278. Los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se le debe los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que no son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Es decir, el acreedor se subrogaría con respecto al deudor, él en vez de demandar a su deudor originario, demandaría en tercero porque resulta que ese tercero es deudor de su deudor. Entonces, él, para no actuar con su deudor, actuaría con ese tercero para que ese tercero directamente le pague a él, porque naturalmente su deudor tendría que pagar. Es decir, se subrogaría al derecho de su deudor que tiene contra ese tercero. Esa sería la acción oblicua. Entonces, en la primera, la simulación, pues prácticamente ambos, pues establecen su regla de juego y por eso se conoce de que la obligación pues va a tener dos sentidos. En la pauliana es cuando ocurre ese fraude de el deudor con el tercero para evadir la responsabilidad con el acreedor. Y en cuanto a la tercera, pues el deudor se subrogaría los derechos de su deudor originario y en vez de cobrarle a él, le cobraría directamente al deudor de su deudor. Bueno, mis estimados participantes, pues con esto damos por terminado la primera parte del derecho civil de obligaciones correspondiente a el derecho civil 3. Para el próximo trimestre, pues será la segunda parte, ya con el complemento de lo que son las obligaciones y el derecho de crédito. La próxima semana, pues será la evaluación de la cuarta y última unidad, en la cual, pues, más que todo, la actividad es una actividad hasta práctica a los fines de, bueno, eh, empezar a responder cómo es que se maneja más que todo desde el punto de vista eh, jurídico y práctico el tema de las obligaciones. De mi parte, pues agradezco su participación en lo que fue el trimestre. En verdad, pues el grupo ha sido pues bastante homogéneo, ha sido bastante participativo y eso pues esperamos que suceda en esta última evaluación. Para quienes tienen pendiente una de las 13 evaluaciones que se ha dado, a partir del día 4 de diciembre se abrirá por 4 días o 5 días la plataforma para que presenten la evaluación pendiente, es decir, realicen su respectivo recuperativo. Bueno, de mi parte, pues fue un placer haber sido su profesora, su facilitadora y
si Dios quiere, pues nos veremos en el próximo complemento del Derecho Civil 3, obligaciones para el próximo trimestre. Que tengan todos muy buenas tardes y será en otra oportunidad. Hasta luego.